Hoy toca reseñar Badmotorfinger de Soundgarden. Bienvenidos y bienvenidas. En mi cuenta de Instagram @ranafunk hice una encuesta donde puse qué discos quieren que reseñe, pero antes no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Me pusieron muchísimos discos, los cuales voy a tratar de ir haciendo poco a poco, pero uno de los primeros que me pusieron fue Badmotorfinger de Soundgarden. Un disco para mí fundamental y quizás uno de los mejores, o me voy a arriesgar, seguramente top 5 de los mejores discos salidos en esa época de principios de los 90 de lo que se denominó el grunge o este rock alternativo de Seattle. Para mí, quizás la banda más representativa de esa zona de los Estados Unidos, en un disco donde incorporaban a Ben Schaeffer, el nuevo bajista, que por lo que cuentan sus demás integrantes, se introdujo muy bien a la banda y sobre todo a la composición. Una banda que pasó de ser quizás una banda un poquito más volcada al metal, a lograr en este disco de Badmotorfinger algunos colores más de rock alternativo, de hard rock, inclusive de progresivo, porque esta no es una banda o este no es un disco normal de compases de 4x4, sino que en las mismas canciones tenemos algunos compases en otros tiempos como 7 octavos, etc. Y creo que hacen a este disco Badmotorfinger para mí uno de los más importantes de esa época. ¿Qué le jugó para mí en contra a este disco? Y ahora también quiero que a partir de estos videos de reseñas escuchemos y veamos algunos videos, algunos pedacitos de canciones. ¿Qué le jugó entre comillas en contra? Que salió semanas después, meses después de Ten, de Pearl Jam, que si bien fue un disco que tardó en hacerse famoso, y ya sabemos lo que sucedió después con Pearl Jam y con Ten, salió un par de semanas después de Nevermind de Nirvana, que fue el disco que de alguna manera acaparó la atención de todos y de alguna manera también sirvió para darle empuje a las bandas de Seattle. Por eso, por un lado, no es que Soundgarden se pudiera quejar de esa situación, sino que creo que contribuyó Nevermind a la explosión total de los discos de Seattle o de las bandas de grunge o de rock alternativo de Seattle. Este es un discazo. Este es un discazo, en serio, como lo dije al principio. Creo que es un disco fundamental y quizás top 5, algún día haré mi top 10 de los mejores discos de esa escena. Y arranca con Rusty Cage, que es una canción donde definitivamente te inserta en este ambiente denso, musical, pesado, pero no agobiante y no tan oscuro como podría ser que mucha gente siente de la escena de Seattle, que quizás era un poco más oscura. Creo que Rusty Cage es un inicio espectacular para este disco. Outshine es la segunda canción del disco y es otro de los singles y los videos. Si bien el video no ayuda demasiado a hacer interesante a la banda y sobre todo a la gente que quizás todavía no conocía a Soundgarden, creo que es una canción que ya empieza a mostrar que Soundgarden no era solamente una banda pesada, una banda de grunge o de rock, de hard rock, sino que era una banda que también podía rozar el costado pop, en el sentido de que cualquier radio universitaria, sobre todo en ese momento en los Estados Unidos, tenía Outshine como una canción muy digerible y muy accesible para que la gente se acerque a Soundgarden y en especial a este que es su tercer disco. Este es un disco para mí fundamental y que acercó a esta banda a mucho público, porque además, por ejemplo, Soundgarden abrió parte de la gira de Guns N' Roses de Use Your Illusion, que salió en el mismo año, el 1 y el 2. Empezó a aparecer en listas de Billboard, empezó a aparecer en la MTV y en algunos lugares puntuales que eran como necesarios para la difusión del rock de principios de los 90, que como dije antes, explota sobre todo con Smells Like Teen Spirit de la canción de Nirvana. Este es un disco que trae muy buenas canciones. Jesus Christ Pose creo que es una gran canción que refleja muy bien el espíritu más pesado, la voz más dulce de Chris Cornell, que en paz descanse, y hasta muchos llegaron a comparar, y creo que en algún sentido tiene justamente algo de coherencia. Decían que Soundgarden era una especie de Led Zeppelin de los 90. Vamos a escuchar un poquito de esta canción, que es Jesus Christ Pose, que es también de mis favoritas de Badmotorfinger.
Si bien su disco que sigue, que es Superunknown, lo llevó, por decirlo de alguna manera, a más casas, a ser más famoso, a vender mucho más, creo que este para mí es el disco definitivo de Soundgarden. Un trabajo fantástico de Matt Cameron, hoy en día baterista de Pearl Jam, pero que es uno de los integrantes originales de Soundgarden, que pasó a Pearl Jam cuando Soundgarden sufre una separación, después volvió y bueno, cuando sucede lo de Chris Cornell, básicamente termina esta banda. Creo que Soundgarden es una de esas bandas, no quiero dejar obviamente de nombrar a Kim Thayil, que es un guitarrista fenomenal. Quizás no es de esos guitarristas virtuosos que uno dice, wow, el virtuosismo de este guitarrista, ¿no? Con sus solos, pero si escuchan detenidamente, sobre todo las guitarras en este disco, sus soleos, sus riffs, van a encontrar un guitarrista completamente diferente a lo que se escuchaba, sobre todo en esta época del grunge, con una afinación completamente diferente, sobre todo en Bad Motorfinger, este disco. Otra canción que quiero recomendar muchísimo es Run a Thousand Years Wide, donde además una banda que se relaciona en ese momento también con trompetas, con vientos, creo que también hace una diferencia y muestra un poco dónde estaba su cabeza musical y no querían solamente quedarse en ser una banda de hard rock. Así que vamos a escuchar un poquito de esa canción que me parece fundamental. Así que nada, el 8 de octubre de 1991, ya más de 30 años cumplió Bad Motorfinger, que además tiene una portada, para mí, icónica, una gran portada con este dibujo. De vuelta, Chris Cornell, que también apoyaba no solamente en sus voces, era el vocalista, sino que también en guitarras. Kim Thayil, como dije, Matt Cameron, y el debut en el bajo de Van Schaeffer en este tercer disco de la banda, hacen de este para mí ya un clásico. Uno de esos discos que se revitaliza o se le da más importancia, si bien en su momento tuvo muy buenas críticas, la gente lo aceptó muy bien. Creo que son de esos discos que pasan y pasan los años y uno se va a dar cuenta de la importancia que tuvo en 1991, además un año donde salió, y ya lo vieron en varios videos que hice, en shows en vivo de los que hablé de este fantástico año del 1991 para la música, para el rock sobre todo. Creo que este es un disco fundamental, no voy a decir de culto porque fue mucho más que eso, pero es un disco que hoy creo que uno lo disfruta mucho más y quizás los que no vivieron en esa época, a mí me tocó desde muy lejos de Buenos Aires vivir el nacimiento del grunge, pero no fue hasta varios años después donde descubrí realmente esta banda que mezcla esta voz fantástica para mí de Chris Cornell, acercándose a ese glam, a ese heavy metal, pero con dulzura y con una cosa un poquito más oscura y densa. Creo que Bad Motorfinger lo tiene todo. Es un disco de vuelta alternativo, hasta stoner suena por momentos, hasta progresivo, con unos compases diferentes. Además, las canciones no eran estructuradas todas iguales, sino que tenían de repente un 4/4 de compás y de repente se iban a otro y volvían. Una banda que supo interpretar muy bien la época y llevarla y hacerse como dominante de la música que hacían, y eso lo hizo una banda completamente diferente al resto de las que salían, sobre todo de la costa oeste en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Cuéntenme qué opinan, escuchen este disco completo, vayan a buscarlo, si no lo tienen, cómprenlo. Creo que es un disco fundamental en la historia del rock de los 90 sobre todo, y por qué no de la historia completa del rock. Soundgarden, banda fundamental, de las mejores salidas en los últimos años, que tristemente no podremos ver. Me tocó verla en Lollapalooza en Argentina hace unos años, pero bueno, claramente me hubiera gustado vivir en Seattle en esa época para ver la ebullición y el significado que tenían estas bandas, sobre todo para ese lugar negado casi por Estados Unidos hasta que surgió este movimiento. Una banda que empezó en su pop y bueno, fue creciendo, pasando a discográficas más importantes, pero dejó un legado espectacular, y para mí Bad Motorfinger es el mejor disco de Soundgarden. Recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como @ranafunk y no olviden suscribirse a este canal. Se vienen más reseñas porque me dejaron una cantidad de discos espectaculares para reseñar, así que se vienen muchas más reseñas, videos, investigaciones y mucho más acá. Gracias por mirar este video.